Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery. Como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy vamos a estar conversando sobre el seguro de salud. Como ustedes saben, para aquellos de ustedes que se inscribieron a través del programa que ofrece el estado de Maryland bajo el Obamacare, saben que el periodo de inscripciones acaba de abrir el día 1 de noviembre. Así que si usted ya tiene una de estas pólizas de seguro médico a través de este programa del gobierno federal en colaboración con el gobierno estatal y jurisdicciones locales, pues ya sabe, le toca revisar su plan y si tiene algún pariente, familiar, dependiente a quien tiene que inscribir, estamos en la temporada de hacerlo. Para hablar de este tema, nos acompaña quien nos acompañó la vez anterior, Leslie Martínez, de nuestro Departamento de Salud del Condado de Montgomery. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Lorna. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y un saludo a todos tus oyentes. Gracias. Vamos a estar hablando sobre este proceso de inscripción. ¿Qué es lo que está haciendo el condado de Montgomery para asistir a muchas de las personas que obviamente necesitan la ayuda para inscribirse? Y también vamos a hablar de lo facilito que es hacer esto. Así que a esa pobre Leslie le toca aclararnos todo esto a nosotros. Yo soy la primera que correíto electrónico. Leslie, ¿qué pasa? No me puedo inscribir, esto no funciona. Bueno, nada, vamos a tomar la pausa comercial de rigor y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre este periodo de inscripciones para el seguro de salud a través de la ley Obamacare, la ley de seguro de salud asequible. Ya regresamos, no se vayan. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía y queremos aclararle que si usted es residente de los Estados Unidos, ¿verdad? O tiene documentación para estar legal acá en este país, es mayor de los 6 meses de nacido. Hasta los 65, ¿no? Hasta los 65. Obligatoriamente por ley, fíjese que usted tiene que tener seguro médico, porque si no lo tiene, ya sea que lo provea su empleador o no, pues el gobierno federal ya está multando por no tener el seguro médico. Es obligatorio, mandatory, como se dice en inglés. Así que si usted no tiene seguro médico y es residente legal en los Estados Unidos, tiene obligatoriamente que obtener una póliza. Estamos en el periodo de inscripciones y reinscripciones para aquellos que ya se inscribieron. Leslie, en todo el estado de Maryland, el año pasado se inscribieron que como aproximadamente es como 700,000 personas. 700,000 personas, ok. Pero me estabas comentando en la pausa comercial que quedan muchas. Todavía tenemos mucho por hacer, especialmente aquellos sectores que es difícil alcanzar comunicaciones con ellos. Todavía pues nos queda mucho por hacer para alcanzar a estas personas y motivarlos para que completen su aplicación para cobertura de seguro médico. Leslie, ¿cuántas personas se estiman? Sabemos que, bueno, a través del estado de Maryland ya en el periodo de inscripción pasada se inscribieron 700,000 personas. La mayoría, muchísimas de ellos, un gran porcentaje de acá de nuestro condado de Montgomery. ¿Cuántas personas sospechan ustedes que acá en Montgomery todavía quedan sin seguro
que califican y que están obligados a tener la póliza? Aproximadamente hay algunos cálculos que puedan dar en el 30% aún de la población que todavía necesita completar cobertura o tener... El 30% de población de aquí aproximadamente. De Montgomery County. Sí, esa es una cifra bien elevada, porque si tenemos 1 millón de habitantes, que es el 30%, 300,000 personas. Sí, aproximadamente. Hay algunos estudios que se están haciendo al respecto, Ajá. pero sí, todavía hay mucho por hacer. Oh, wow. Sí. No sabíamos que la cifra era pero tan alta. Da un poquito de miedo. Como mencionamos anteriormente, si usted es residente legal en este país, si no tiene seguro médico porque su empleador no se lo provee y a la misma vez es mayor de los 6 meses de nacido, obligatoriamente tiene que tener seguro médico, ¿no? Sí, cualquier persona. Básicamente somos todos que estamos requeridos. Ahora, para aplicar a través del Maryland Health Connection, tienes que tener por lo menos 18 años y no mayor de 65. La razón de los 65 años es para aquellos que califican para Medicare. Entonces, ellos no son requeridos para aplicar ahí. Pero si hay una persona que es por encima de los 65 años y no califica para Medicare porque no tiene los créditos, definitivamente ellos son elegibles para aplicar también a través del Maryland Health Connection. Ok. El sitio web, porque verdaderamente lo tienen que tener, es marylandhealthconnection.gov, marylandhealthconnection.gov. El proceso, dice este volante, que es fácil, que es very simple, muy simple. Pero bueno, sabemos que puede ser un poquito de confusión para muchas personas. A mí me tomó muchísimo trabajo entender y poner toda mi información. El condado de Montgomery obviamente está ofreciendo asistencia para aquellas personas que necesitan ayuda para completar toda esta solicitud vía internet. ¿Qué están haciendo? Es correcto. Entendemos de que para algunas personas tal vez el proceso no es tan sencillo o simple como quisiéramos que fuéramos para todos los residentes, y es por eso que el condado de Montgomery ofrece, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos ofrece esta ayuda en persona para todos los residentes que así lo requieran. Dentro del condado de Montgomery tenemos 4 localidades en Germantown, en la ciudad también de Rockville, y en Silver Spring tenemos 2 localidades donde están no solamente navegadores que le van a ayudar a completar su aplicación, pero también trabajamos conjuntamente con los caseworkers del condado. Leslie, si yo quisiera, ya sea, porque aquellas personas que se inscribieron, es importante recalcar que aquellas personas que se inscribieron y ya obtenieron su póliza de seguro, la han estado pagando durante este periodo de 1 año, esta es la época para esas personas revisar la cobertura que tienen, a ver si quieren más, si quieren menos. Es la oportunidad de shop de nuevo, comprar otra póliza si quisieran. ¿Cómo funciona el sistema? Si no compro una póliza antes del 31 de enero, obviamente me quedo con la que tengo. Se renueva esa, ¿verdad? Ok, esta es muy importante. Ajá, muy dale. importante, porque si cuando tú completaste tu aplicación para la cobertura del 2015, tú autorizaste al Maryland Health Connection para renovar o revisar tu información de impuestos automáticamente, tu cobertura va a ser renovada. Y la pueden renovar con el mismo plan que tú tenías durante el 2015. Y si ese plan ya no existe, te lo renuevan con uno similar. Pero hacen una revisión de tus ingresos y te lo renuevan automáticamente. No todo el mundo. Aproximadamente en el condado de Montgomery, aproximadamente el 45% de las personas que aplicaron requirieron o autorizaron al Maryland Health Connection para una renovación automática. Si tú no los autorizaste y tú no llegas a hacer cambios en tu aplicación antes de diciembre 15 del 2015, se te va a renovar la cobertura, pero sin asistencia financiera. Oh, wow. Se complica mucho más la cosa. Delicado. Súper delicado. O sea, claro, que para aquellas personas que han tenido el crédito financiero sobre la póliza de seguro, tienen que tenerlo. La fecha no es el 31 de enero, sino es el 15 de diciembre. Es el 15 de diciembre si tú quieres que esos cambios sean efectivos el 1 de enero del 2016. Tú lo dijiste adecuadamente, el periodo de inscripción es hasta el 31 de enero. La diferencia va a ser aquí cuando tú completas ese proceso, el cambio
de tu póliza va a ser efectivo. Lo haces antes de diciembre 15, va a ser efectivo enero 1 del 2016. Claro. Lo haces antes de enero 15, va a ser efectivo febrero 1. O sea, que hay que apurarse, no queda otra. Es definitivamente. Ya sea para renovar, porque aquellas personas quizás que se inscribieron como yo, a mí no me quedó otra que inscribirme a través de este programa. Y no me recuerdo si marqué lo que tú dices, de que ellos me revisen automáticamente. No me acuerdo. Es una pregunta que te dice que si tú los autorizas a ellos por revisar tu información financiera y dice 0, 1, 2, 3, 4 o 5 años. Ni me acuerdo si lo marqué o no, Exacto. porque eso lo hice yo sola, entonces ni me acuerdo. Y no eres la única. Lo que quiere decir parte, que tengo que regresar a revisar. Sí, lo que pasa es que en el mes de octubre el Maryland Health Connection mandó notificaciones a todas las personas inscritas. La notificación te llega y te dice, tú fuiste o vas a ser autorrenovada y este es el plan, estos son tus tax créditos para el otro año y no tienes que hacer nada. Pero también te mandan una notificación diciéndote, si usted no me renueva antes de tal fecha, que es antes de diciembre 15, el 1 de enero, usted va a dejar de recibir la asistencia financiera. Yeah. Entonces, a pesar de que tú no te recuerdas exactamente, porque es normal, claro, de que si lo seleccionaste o no, ya en octubre todas las personas registradas tuvieron que haber recibido una notificación. Yo recibí notificación de la compañía de seguro y recibí una tarjeta con el website de ellos, con / con mi nombre, como para que yo fuera al website de ellos, fue lo que yo recibí. Directamente de Blue Cross and Blue Shield. Ok, bueno. Sí. Sí. Anyways, la cuestión es, señores, que yo creo que todos necesitamos un poco de ayuda para descifrar qué es lo que hay en el paquete porque primero es mandatorio, hay que tener seguro médico, esa es la primera, y segundo, pues obviamente está la asistencia financiera, ¿no? Para aquellos que califican, no todo el mundo califica tampoco, para aquellos que califican, pero a la misma vez hay plazos, límites. Si usted ahorita tiene una póliza vigente y está recibiendo créditos del gobierno en esa póliza de seguro médico, pues obviamente se quiere mantener ese crédito, el dinero, la colaboración que está recibiendo del gobierno, pues tiene que definitivamente actualizarlo todo online, por internet, antes del 15 de diciembre. Ese es el plazo. ¿Qué está haciendo el condado de Montgomery? Me mencionaste las 4 clínicas. Dime dónde están claramente para que la gente entienda, porque yo voy a tener que ir a una de ellas a que ustedes me ayuden a mí con todo este proceso, porque ni idea de lo que estoy haciendo. Ok, bueno, nuestros navegadores están localizados en los departamentos de salud y servicios humanos. En Germantown estamos en la 12900 Middlebrook Road. En Rockville es en la 1335 Picard Drive. Y en Silver Spring estamos en la 88800. ¿Es la de Silver Spring? 18800. ¿No es esta? Ah, no, esta. 8818, perdón. 8818 Georgia Avenue y en la Fenton Street, en la 8630 Fenton Street, en el 10º piso. En el 10º piso. Sí, esta es la que está en el downtown de Silver Spring, ¿no? En el centro de Silver Spring. Para ir es walk-in, las personas pueden llegar, entrar y ya. Sí, no hacemos cita. Okay. No hacemos cita debido al alto volumen de clientes que asisten a nuestras localidades diariamente. No hacemos citas. Los horarios son de lunes a viernes, 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados en la localidad de Georgia Avenue, en la 8818 Georgia Avenue, tenemos eventos de inscripción todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Durante el periodo de inscripción, los únicos sábados que vamos a estar cerrados son aquellos que son después de un feriado, después del Día de Acción de Gracias. Ese sábado no vamos a estar abiertos, pero en esta semana, por ejemplo, vamos a estar abiertos sábados, y el sábado y el domingo en la localidad de 8818 Georgia Avenue. Y están llegando las personas porque por lo general, como recién más o menos acaba de comenzar el periodo de inscripción y reinscripción, pues muchas personas todavía no se están apurando con el asunto. Así es. ¿Pero están llegando? Sí, claro que sí. Creo que aproximadamente el 50% de los clientes que estamos asistiendo en este momento están llegando a renovar su cobertura de seguro privado. También tenemos personas que recién son elegibles
elegibles para aplicar, o también las aplicaciones que son de Medicaid, del programa estatal, que ese es todo el año. Entonces también ellos están haciendo sus renovaciones. ¿Y la espera, qué tal está el tiempo de espera? Bueno, ¿muy largo? Sí, hay que llegar con un poquito de paciencia. Okay. Porque sí, cada aplicación, y especialmente cuando los clientes quieren hacer, lo cual nosotros motivamos para los clientes hagan una decisión informada del tipo de plan de seguro médico, cobertura que ellos realmente necesitan para su familia. Y... O sea, que tenemos que ir con un par de horas, ¿no? Sí. ¿Qué documentos hacen falta? Porque para aquellas personas que aún no se han inscrito, porque los que están inscritos todo permanece en el sistema, ha permanecido en el sistema, sí, ¿cierto? Es correcto. A menos que tú quieras hacer algún cambio de tu ingreso. Ha sido modificado, ha mejorado o ha disminuido. Es importante que tú reportes ese tipo de cambios porque es posible que eso afecte la asistencia financiera que tú estás recibiendo. Entonces, si la información ya está en el sistema, pero tú vas a hacer algún cambio en relación al ingreso, sí tienes que llevar pruebas de ingreso para poder aplicar, porque el sistema siempre pide verificaciones. ¿Y las personas que son self-employed? Porque tenemos muchas en nuestra comunidad que trabajan por su cuenta y que no tienen seguro porque no hay un empleador, ellos mismos se lo tienen que buscar. ¿Qué tipo de pruebas tienen que llevar esas personas? Bueno, pueden llevar la declaración de impuestos del año pasado con el Schedule C, donde avisa un poquito cuáles son los ingresos y egresos del negocio que ellos tienen. Y en adición también hay una affidavit, una declaración jurada que nosotros tenemos los formatos que también se pueden conseguir en el website del Maryland Health Connection, donde tú haces una declaración exactamente más de cuánto es tu ingreso actual. El ingreso vigente. Exacto. Bueno, el llamado, señores, si usted lo puede hacer por su cuenta y ya está acostumbrado a hacerlo, le recordamos, ¿no?, de que tiene que hacer la renovación de la póliza si es necesario. Ya el periodo de apertura comenzó y siempre que le dan un corto periodo, bueno, no es tan corto, pero a veces se nos hace corto porque es justo durante la temporada de las fiestas y estamos muy entretenidos con todo lo que está pasando, ¿no?, con las celebraciones, y pues lo último que queremos hacer es invertir un par de horas frente al computador para renovar esta póliza de seguro, pero hay que hacerlo porque verdaderamente es de importancia para la salud, el bienestar de nuestra familia. Así que el sitio web es marylandhealthconnection.org. marylandhealthconnection.org. Ok, adicional, no solamente si tú tienes un plan de seguro privado, no solamente tienes que, y si requieres ayuda en persona, no solamente es asistiendo a las localidades del condado de Montgomery, también si usted entra al sitio web del Maryland Connection, puede buscar listas de agentes, de agentes de seguros que están certificados por el Maryland Health Connection para también apoyarlo, que hablan diferentes idiomas. Usted puede buscar por localidad, por zip code, por idioma. En el Maryland Health Connection website también puede obtener este tipo de ayuda. No, y también ellos tienen... es gratuita. Sí, y es gratuita, ¿verdad? Sí. Ellos tienen también el número telefónico de ellos también, donde usted puede llamar para hacer las actualizaciones, etcétera. Y también funciona. A veces le toca también esperar mucho la línea telefónica, pero bueno... Mira la cara de Patricia, le toca esperar a veces 2 horas en la línea telefónica, pero bueno, hay opciones disponibles y lo que tenemos es que medio que apresurarnos con este asunto, no dejarlo para el final de la jornada. Y el punto clave, el que mencionabas tú, Leslie, que si las personas están obteniendo algún crédito financiero, algún aporte a esta póliza de seguro privada, como dices tú, pues hay que hacerlo antes del día 15 de diciembre. No me acuerdo si el papeleo que ellos te mandan te recuerdan eso del 15 de diciembre. Sí. ¿Te lo mencionan? Sí, te mencionan cuáles son las fechas. Las fechas. Sí. Así que si usted ha recibido alguna correspondencia respecto a su póliza, mire, ábrela. No la tire ahí en la mesa o en el mostrador de la cocina. Hay que abrirla porque hay que tomar acción de inmediato. Eso es el primero. Si recibe asistencia, recuerde, la fecha es el día 15 de diciembre. Muchos sitios donde puede ir para recibir la asistencia gratuitamente, pero no espere tampoco hasta el último momento. Así es.
No se puede esperar, porque ya para comenzar, en nuestras oficinas que están asistiendo en el condado, obviamente, pues hay una espera. Voy a repetir dónde están las localizaciones de estas oficinas. Está en Germantown, que es el 12900 de la Middlebrook Road, en el segundo piso. Esa oficina está abierta a 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La de la Picard Drive en Rockville, que está en el 1335 de la Picard, una vez más en la ciudad de Rockville. Mismo horario, 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en Silver Spring tenemos dos. La que está en el 8818 de la Avenida Georgia y la que está en el corazón, en el centro, en el downtown, que está en el 8630 de la calle Fenton. Eso está por ahí por detrás del Teatro Fillmore. Yo he pasado por ahí, le he visto el edificio y ese es en el décimo piso. Así que estas son las oportunidades para que reciba la asistencia. Pregunta, Leslie. Digamos que yo el año pasado me inscribí, que este es el caso mío, me inscribí yo sola, pero este año necesito añadir a un dependiente. ¿A quiénes podemos añadir en nuestra póliza? Ok, normalmente tienes que agregar a todas las personas que tú reclamas como dependientes en tu declaración de impuestos. Ok. Eso es normalmente las personas que pueden ir incluidas en tu aplicación. O si tú calificas para Medicaid, es las personas que tienen alguna relación familiar contigo y que viven contigo. Ok, ya sean adultos mayores, nuestros abuelitos, ancianos, si califican para el Medicaid también. Es correcto. Ok, o sea que todas las personas que son dependientes en nuestro núcleo familiar, con los estudiantes, mientras sean independientes, ¿verdad? Los estudiantes ya grandecitos, los teenagers, los que ya están en college, mientras sean dependientes nuestros en la declaración de impuestos, los podemos añadir también. A los 21 años. Ok, porque esa era mi pregunta también. Así que bueno, ya saben, algo más que me quieras añadir sobre este tema, querida, porque obviamente ustedes están bien ocupados tratando de responder las respuestas del público. Y hay muchas preguntas porque cada caso es independiente. Es correcto. Bueno, cada situación y cada, como tú dices, cada aplicación es diferente. Las preguntas más comunes que nosotros recibimos y la cual estamos conscientes de que necesitamos proveer mucha más orientación y educación a nuestros residentes. Muchas personas creen que tienen que ser ciudadanos americanos para poder aplicar a través del Maryland Health Connection o que tienen que ser residentes permanentes por más de 5 años. Como tú lo dijiste al principio, cualquier persona que está legalmente en el país puede aplicar y dependiendo de su ingreso y el tamaño de su familia, calificar ya sea para asistencia financiera o para lo que le llaman el cost sharing reduction. Esa es una cosa importante, la elegibilidad. Y la otra que también es muy importante, que hemos empezado a recibir muchas preguntas de nuestros residentes en relación a las declaraciones de impuestos. Si es obligatorio, si tú estás recibiendo asistencia financiera para ayudar a pagar tu mensualidad del seguro médico, tienes que llenar impuestos aunque tu ingreso sea 0. Eso es muy importante. Si tú no llenas tus impuestos, tú no vas a calificar al siguiente año para ayuda financiera. Y ese crédito hay que añadirlo también. Es correcto. Como parte de tu declaración de impuestos. Así es. Hay una forma que al final del mes de enero el Maryland Health Connection te la va a enviar, que es la 1095, donde están declarando exactamente qué cantidad tú recibiste. Y con esa se hace una reconciliación con una forma 8962 que la tienes que incluir con tus impuestos forzosamente. Así que, y ven acá, si no tenía yo seguro médico para miembros de mi familia, los cuales mandatoriamente tenían que tenerlo, ¿cuál es la multa de este año venidero? Para el 2015, la multa por adulto son $325 o el 2% del ingreso familiar, el que sea más grande. Cualquiera que sea más grande. Eso es para el 2015. Pero si tú no completas una aplicación o aplicas para seguro médico antes del 31 de enero, quiere decir que no vas a tener cobertura el próximo año, todavía va a ser mucho más alta. Van a ser $625 por adulto o el 2.5% del ingreso de la familia. Y como lo cobra el gobierno federal es, una vez que tú haces tu declaración de impuestos,
y estás esperando que te van a devolver esta gran cantidad, ¿verdad? Porque ya con eso vas a aprovechar, te vas a ir de vacaciones a El Salvador, para huirle a la nieve, te vas a, qué sé yo, te vas a comprar quizás un autito nuevo o le vas a poner, te vas a comprar una nevera, whatever. Hay que tener en mente de que el fisco se va a llevar ese monto por adelantado, ¿no? Así es. De tus reembolsos ellos van a deducir cualquier penalidad que tú tengas. Pero encima de eso te vas a quedar todo un año sin cobertura médica. Lo cual esa es la otra. Y vas a pagar la penalidad. Y vas a pagar la penalidad. El doble. El año siguiente. Exactamente. En pocas palabras, señores, esto de la ley de Obamacare fue una brillante idea porque nos obliga a todos a estar cubiertos con seguro médico, de manera que podemos cuidar de nuestra salud y a la misma vez, pues, obtener servicios de medicina preventiva. A la misma vez, es bien complicadita la cosa. No hay otra manera de describirla. Porque si no tiene seguro, no solamente que no tiene seguro de salud médico para usted poder ir al doctor, sino que a la misma vez es multado. Así que no solamente es el hecho de que tiene que comprar y pagar una póliza. Esto tiene efectos secundarios, vamos a decirle. Así que bueno, si usted no tiene la póliza de seguro y le corresponde porque es residente legal en los Estados Unidos, debería comprarla, si no su declaración de impuestos va a ser un poco compleja. Va a perder si es que le devuelven. Ahora, si no me devuelven, me toca pagar esa multa del gobierno. Así es. Exacto. Si a usted no le devuelven en su declaración de impuestos para este año, pues va a tener que pagarle al gobierno la multa por no haber tenido seguro médico. Así que bueno, marylandhealthconnection.gov, marylandhealthconnection.gov. Ya mencioné las 4 clínicas del condado donde usted puede ir a obtener información. Las personas que están haciéndolo por primera vez, Leslie, ¿qué tienen que traer? Ok, bueno, tienen que llevar toda la información de su núcleo familiar, la fecha de nacimiento, los números de seguro social de cada uno de sus miembros. Si usted está aplicando nada más para sus dependientes y usted, por ejemplo, no está legalmente dentro del país, pero tiene su número ITIN, el número del Tax ID que le llaman, puede utilizar eso para aplicar para sus dependientes. También información acerca de los ingresos, las declaraciones de impuestos, sus colillas de pago más recientes de usted, de su cónyuge, de la familia que tiene ingresos en su familia, y si tiene ya un seguro médico, pues llevar las tarjetas de seguro para que podamos incluir la información de su póliza actual. O sea, tiene que venir con toda esta información y pues ya sabe, nuestras clínicas que están disponibles son la de Middlebrook en Germantown, las 2 de Silver Spring, la que está en la Georgia en el 8818 y también la que está en la Fenton Street en el centro de Silver Spring y la clínica de Picard en Rockville. No queda otra, señores, hay que hacerlo porque si no paga por la póliza, va a pagar por la multa. End of the story, como se dice en inglés. Ese es el fin de la historia. Bueno, gracias, Leslie, por llegar acá. Sé que ustedes están trabajando arduamente para dejarle saber a la población todos estos pequeños detalles sobre lo que es necesario. Y pues nada, es mucho trabajo de aquí al 31 de enero para ustedes. Quiero culminar dejándoles saber que este fin de semana, el día sábado, cambiando acá de tema, es el desfile, el parade, la parada anual de Thanksgiving en nuestro condado de Montgomery. Generalmente se realiza ahí en el centro de Silver Spring, comenzando en la Ellsworth Drive, por allá por donde están los cines, y dando la vueltita hasta la Silver Spring Street. Todo esto por la avenida Georgia. Comienza este sábado a las 10 de la mañana, así que quedan todos invitados a este evento familiar. Van a haber más de 100 unidades, incluyendo carrozas, bandas, el desfile que tenemos anualmente. Pero este año hay una cosita interesante, muy bonita para la familia, es que la plaza de los veteranos en Silver Spring se va a convertir en un despliegue
de estas cosas inflables donde hay personajes de películas de Disney. Va a haber un pavo gigante. Van a haber decoraciones navideñas también para que las personas se hagan su selfie, se tomen sus fotografías con el pavo y con los personajes de la película Frozen de Disney, que sabemos que a las nenas les encanta. Así que quedan todos invitados. Nuestro desfile de Thanksgiving, la parada del Día de Acción de Gracia del Condado de Montgomery, este sábado, comenzando a las 10 de la mañana. Allá los veremos. Así que gracias, Leslie. Suerte con este proyecto. Y ustedes, bueno, a la parada, el desfile de Acción de Gracia, el día sábado a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Regreso el próximo martes a las 2. Y hasta aquí su espacio